Bueno, ya estamos de regreso en Amor por los Libros y ya lo invité yo a que se quede con nosotros a recordar su infancia y espero que pues esos recuerdos continúen, se sigan extendiendo porque pues finalmente tenemos de la infancia mucho que aprender. Algunas personas dicen que infancia es destino, yo lo creo. Yo creo que lo que hicimos en nuestros años primeros, lo que comimos, lo que respiramos, los lugares a donde fuimos, nuestros abuelos, nuestros padres, en muchas medidas nos marcan. Pero pues la infancia se acaba, ni modo, se nos va. Es una tristeza y dejamos de comer paletas de grosella y dejamos de pasear por el parque y jugar fútbol con los niños con esa inocencia de esperar la epifanía. Dejamos de hacerlo, ni modo, se acabó. Viene una etapa nueva, que es la juventud. Y empezamos a elegir nuestras lecturas, empezamos a tener otro acercamiento con los libros. Los maestros ya nos piden que leamos otras cosas. También pues, pasamos de la primaria a la secundaria quizá y empezamos a leer otras cosas y otros temas más profundos quizá. No sé, no sé si la infancia no tenga profundidad, pero pues sí más complicados, más que tienen más elementos para el crecimiento, tienen más calcio. Uno de esos libros es Batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Digo, por ejemplo, es un libro muy breve que acaba de cumplir 30 años quizá, ya que para las nuevas generaciones es un libro muy vigente. José Emilio Pacheco lo escribió, parece que en un momento se tomó pocos días y lo acabó de plano. Es una novela de iniciación, porque habla de la historia de un niño, Carlos me parece que se llama, y de su amigo Jimmy, de la mamá de su amigo y de su escuela. Está hablando de la colonia Roma en la Ciudad de México. Y aquí yo me pongo a pensar porque hay algunos libros que parecen muy lejanos. Cuando leemos Platero y yo, que le comentaba hace rato, estamos hablando de la España de los años 20 o 30. Pero cuando hablamos de las batallas del desierto, estamos hablando de México en los años 70, de la Ciudad de México. Entonces los libros son también una guía de nuestra ciudad, son una guía de nuestro crecimiento. Ahí el personaje tiene un enamoramiento, como se dice, como decían las abuelas, un enamoramiento platónico de la mamá de su amigo. Y es la historia de este personaje que vive en la colonia Roma, que estudia por ahí y que se acuerda de las batallas en el desierto, porque así se llamaban las guerras en el recreo de su escuela, y del amor por esta señora que es la mamá de su amigo. Novelas de iniciación. Está también, por ejemplo, El guardián en el centeno, de Salinger, que es una de las novelas más influyentes para los escritores del mundo. Salinger es un autor que después, fíjese usted qué curioso, es un autor que escribió poco, muy poco, y un día decidió que lo que tenía que decir ya lo había dicho en pocos libros, y se escondió, y se fue, se metió a su casa, no dio entrevistas, se enojó con el mundo, pero nos dejó una gran novela, El guardián en el centeno, y un gran personaje, Holden Caulfield. Holden Caulfield es uno de los personajes quizá más conocidos y representativos de la literatura. Seguramente usted se acordará lo que estaba haciendo el 8 de diciembre de 1980. ¿Por qué tengo clara esa fecha? Porque ese día mataron a John Lennon. Ese día afuera del edificio Dakota, en Manhattan, en Nueva York, un señor de lentes, de pelo oscuro, se acercó a John Lennon y le disparó. Bueno, ese señor tenía en sus manos un ejemplar del guardián en el centeno. Fíjese usted nada más, el guardián en el centeno en las manos del asesino de John Lennon. Era un lector y se creía, un lector de Salinger y se creía Holden Caulfield.
Y lo único que quería esta persona, Mark David Chapman, que se llamaba el asesino de John Lennon, lo único que quería era ser tan famoso como su ídolo, como John Lennon, por eso lo mató. Pero el libro que traía en sus manos era El guardián en el centeno. Es un libro que no se debe de perder. La historia de un joven que tiene que seguir estudiando, se va a la universidad, tiene un hermano, pero en algún momento decide, quién sabe por qué, porque eso nos pasa en la juventud, no lo sabemos. Tiramos para el monte y no sabemos por qué, no sabemos la razón, no tenemos en nuestras manos todos los elementos de juicio para ello. En un momento decide que tiene que explorar, que tiene que experimentar, que tiene que arriesgarse. Y se arriesga. Y se va. Y entonces tiene ahí algunas aventuras que no le voy a contar porque pues evidentemente se trata de que usted le pique la curiosidad y que vaya a la librería y que compre El guardián en el centeno. Pero hay una novela mexicana muy pequeñita de uno de nuestros grandes autores, de nuestros queridos autores, que es José Agustín. Esta novela se llama La tumba, que para, pues por lo menos para mi generación, para los miembros de mi generación, fue la gran novela que nos abrió, pues nos abrió la vida, nos abrió los ojos. Haga de cuenta que teníamos un velo en los ojos y La tumba nos lo quitó. La tumba se trata de un Holden Caulfield, pues mexicano, que nace en esta ciudad y que tiene pues, los problemas clásicos de la juventud. Un día José Agustín me dijo, esa novela está llena de barros y de espinillas, no hay que leerla. Yo digo que sí, yo digo que es una novela importante, que yo le recomiendo mucho, porque habla de los jóvenes desde los jóvenes mismos. Porque Juan Ramón Jiménez, que es un gran escritor, hablaba de los niños desde la adultez, desde el ser adulto. En cambio, José Agustín habla de los jóvenes siendo joven, teniendo 20 años. Entonces esa novela es una gran cantidad de testosterona juvenil que no se debe de usted de perder. Después José Agustín siguió escribiendo, hizo toda una manera de escribir que después fue bautizada como la onda, para diferenciarla de la escritura. Pero bueno, a José Agustín y a su generación, que son Parménides García Saldaña, René Avilés Favila, Gustavo Sáenz, les gustó esta manera de clasificarlos y dijeron, no, nosotros somos escritores y hablamos con lenguaje coloquial y hablamos el lenguaje de la onda, pero esto no quiere decir que el lenguaje de la calle, el lenguaje de todos los días y el lenguaje de los jóvenes del México de los años 60 sea un lenguaje menor que el de los grandes escritores. Entonces se abrieron un campo enorme para la literatura y para el lenguaje y nuevamente se fueron al río, eligieron las piedras más porositas, las piedras más rudas y con esas piedras hicieron sus libros, hicieron su lenguaje, juntaron las piedras y hicieron su lenguaje. No se pierde entonces La tumba de José Agustín, la puede encontrar por ahí. Hay un libro además de José Agustín, fíjese usted, a los 20 y tantos años, 28 años, 25 años, José Agustín escribió su autobiografía. Y era uno, bueno, qué curioso, porque a esa edad, ¿qué tienen que decir los jóvenes? Tienen mucho que decir los jóvenes. El libro se llama El rock de la cárcel y se divide en por lo menos 3 grandes capítulos. El primero es su experiencia en Cuba cuando se va a la zafra, al triunfo de la Revolución Cubana, se va para allá y se va a trabajar, a hacer labor social a Cuba. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo es sus experiencias con los hongos alucinógenos. Fíjese usted, es una novela, no es una novela, es un capítulo de este libro del Roque de la Cárcel en el que nos describe de manera cruda, de manera pues hasta espeluznante, da mucho miedo, su experiencia con los hongos, con el LSD, me parece también.
y el tercer capítulo de su biografía es su estancia en la cárcel, porque a él lo pescan por ahí en la carretera, lo meten a Lecumberri, ahí conoce a José Revueltas y escribe este capítulo de su experiencia en la cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro. Ahí en esas épocas estaba José Revueltas en la cárcel, estaba escribiendo El Apando, estaba quizás Siqueiros también, y eran años en los que México veía de manera especial a esta serie de creadores que tenían un punto de vista político pues distinto al que tenía la sociedad mexicana. Bueno, me refiero a sus instituciones. Vamos a seguir con Amor por los Libros, vamos a seguir con este pequeño recorrido que estamos haciendo en esta emisión especial dedicada a que usted y yo hagamos un recorrido por nuestra vida lectora. Yo me permitiré seguirle haciendo algunas recomendaciones porque pues ya se dio cuenta, me encantan los libros, pienso que son una maravilla y que usted no se los debe de perder. Bueno, yo estoy muy contento en esta primera parte de Amor por los Libros, en este programa especial, porque lo vamos a dividir en dos. La segunda parte de esta aventura por sus lecturas y mis lecturas va a ser la próxima semana, así es que no se lo puede perder. Yo lo espero por Puebla TV, soy Jaime Vázquez y no se le olvide que tenemos una cita muy formal para seguir hablando de literatura, de autores y de la vida, por Puebla TV.